Entender, ayer ustedes saben, se cayeron los bonos argentinos, se cayeron también las acciones, subió el riesgo país, hoy parece que está un poquito más equilibrado, pero el mercado está muy pendiente, Rubén, del dólar. Contanos qué pasa con el dólar. Sí, después de lo que vimos ayer, que tiene que ver con la perspectiva de Argentina como siempre, pero también un poco con el temor a lo que vaya a seguir pasando con las tasas de interés en los Estados Unidos, por eso esa caída tan fuerte de la que vos estás relatando. Te diría que el tema de hoy en el mercado es el temor a lo que va a pasar con el dólar acá, sí, no con el dólar en el mundo, que también se está mirando de cerca. Porque básicamente la preocupación es, y ya está sentado, no hay ningún informe que diga que este año no va a ser mucho más complicado que el 2022 en materia de dólares, por la sequía, por lo que vino pasando con las liquidaciones, por la falta de perspectiva, por lo que estuvo sucediendo y ya está comprobado con la siembra. Esto en primer lugar, pero en segundo lugar también el atraso del dólar oficial con relación al dólar real, y el gobierno está dando por, el gobierno en primer lugar sí decía bien, pero también el mercado está dando por sentado que necesariamente va a tener que venir una devaluación más fuerte. El ritmo de devaluación del Banco Central se va a tener que acelerar. Esto es una perspectiva complicada en cuanto a lo que estás mirando. Lo vimos desde la semana pasada en los contratos de dólar futuro, los precios están subiendo, la presión de un dólar más caro se está instalando y toda la perspectiva que hay es que obviamente no sabemos a dónde va a llegar, pero sí tiene que haber una brecha más chica, no hay ningún operador en el mercado que no lo esté diciendo y esto de la única manera que hay hoy es que el central suba el ritmo de devaluación del dólar, que cada vez se está quedando más retrasado con el ritmo de la inflación, porque te cierro con esto. Sí. El capítulo que viene atrás de todo esto es nadie tiene perspectiva de una inflación menor a 6% mensual y eso obviamente es lo que le da el combustible a esta situación. Atención, de lo que está hablando Rubén es de la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo y de un dólar oficial muy bajo y una expectativa no nuestra, sino de los mercados, justamente de la posibilidad de que suba el dólar oficial, que está, Juan Luis, a 199, no sé, una cifra realmente rara, ¿no? Para no decir bajísima. Casi 200 hoy, casi 200 hoy. Pero lo que estaba mencionando es que vos tenés un sendero de aumento del dólar por varias razones. Primero, porque tenés exceso de pesos en la economía. El exceso de pesos no es porque dice el ministro Massa, la versión de Massa es una versión parcial, dice es por la pandemia. En la pandemia hubo que utilizar mucho gasto público. La explicación en realidad es, aparte de la pandemia, hubo exceso de gasto. El año pasado, el primer semestre del año, hubo una expansión, un festival de gasto. ¿Emisión se llama? El gasto, cuando no se puede financiar de otra forma, se financia con emisión. Si vos podés gastar mucho, pero tenés muchos impuestos, no pasa nada. El problema está... Es decir, sí pasa, pero pasa menos que si vos no tenés financiamiento. Entonces, ha habido mucha emisión monetaria. Esas cosas hacen que sobren pesos en la economía. En un momento en que sobran pesos significa que la gente quiere menos pesos, quiere sacárselos de encima. Bueno, en ese contexto, digamos, además no hay dólares porque... Te gastaste los dólares. Además el Ministerio de Economía decidió recomprar deuda, que es una forma de utilizar los pocos dólares que te quedan. No alcanza con las restricciones a las importaciones. En fin, la situación es que te están faltando dólares. Eso va a seguir ocurriendo y por lo tanto la única solución, como decía recién, es subir, acelerar la devaluación. Eso no te resuelve muchas cosas, no es una solución en última instancia, porque además en tu sendero hacia adelante vos estás pensando en poner un dólar soja 3, el dólar soja te implica más emisión de pesos, te complica más el panorama. El devaluar el oficial hoy complicaría más el panorama. Bueno, devaluar lo que te lleva es, podrías cerrar la brecha siempre que vos des elementos para que por el lado de la demanda de dólares no aumente, pero yo no veo que eso vaya a ocurrir. Lo que veo es que el gobierno no hace cosas para bajar la brecha y consiguientemente esto es una carrera de dos que corren a unas velocidades muy altas, es decir, la brecha sube mucho y vos acelerás la devaluación. Bueno, en realidad lo que podría ayudarte es subir la tasa de interés en pesos, pero subir la tasa de interés tiene la consecuencia inmediata que te contrae la economía. Entonces,
no hay soluciones fáciles para alguien que no quiere resolver el problema. Resolver el problema significa, bueno, cortar el gasto público. Ok, eso no está disponible. Resolver el problema significa ponerse de acuerdo con la oposición en una transición. Eso no está disponible. Bueno, entonces... ¿Cuánto pesa en todo esto la incertidumbre electoral? ¿Cuánto pesa en relación al mercado que nos anuncia Rubén hoy, ojo con los mercados, pidiendo devaluación, pidiendo que se achique la brecha? Hoy la incertidumbre electoral, yo te diría, en mi opinión, sí, claro. Ojo, saber que viene un gobierno diferente en realidad te ayuda, sí. No es que te complica, te ayuda. Desde ese punto de vista, hoy hay muchas Ahora no está la incertidumbres. certeza, ¿está la certeza para los mercados? Hay muchas incertidumbres. Recién estaban hablando de quién está en el lado de Juntos por el Cambio, como se llama, la coalición. Y en realidad está el papel de Milei en todo esto y está lo que puede pasar en sí mismo con la cantidad de votos que puede sacar el FDT. Es decir, tenés muchas dudas, porque lo que importa es que vos tengas una coalición que gane con cierto poder, para poder hacer algo. Es decir, ganar con un voto, se gana por un voto, por el 1%, pero eso no te alcanza para tomar medidas. Para dato podemos tomar un montón, pero tomemos lo que pasó cuando ganó Alberto Fernández las internas, ¿no? Digamos, los mercados se asustaron, eso puede pasar. No las internas, las PASO. Las PASO, bueno, son una suerte interna. Tenés un efecto político parecido que se está dando ahora. Massa está hablando en público, no en privado, pero con reuniones que se hacen públicas, y no, está hablando mucho con los bancos, porque los bancos lo que le están diciendo a Massa es, bueno, a ver, ¿qué es lo que va a venir? El reperfilamiento, sobre todo, lo ha dicho Juan Luis recién. Acá el problema central adentro hoy es la deuda en pesos, la deuda en dólares también, pero la deuda en pesos es el problema a solucionar. El reperfilamiento de la deuda, del cual Juntos por el Cambio tiene su past performance también, entonces el mercado eso lo está mirando, porque lo hizo Macri antes de irse. El mercado que está diciendo es, bueno, vayamos a este fenómeno ordenado. Sí. Es decir, vamos a un canje de deuda y garanticen todos, ustedes y los que vengan, que no van a ir a una quita, a un reperfilamiento o a un proceso unilateral. Es decir... Hasta ahora no se está garantizando eso. Todavía no se está garantizando. ¿Es un consenso necesario? Lo diga duro. Bueno, es que lo que pasa es que el mercado está dando por sentado que no se va a pagar. Este es el problema, o que hay un peligro alto. Sí, bueno, por eso los bancos han dicho que están dispuestos, digamos, básicamente las entidades que tienen una cantidad de bonos no pueden no pueden ver bien una situación de default. Entonces tienen que de alguna forma encontrar un puente hacia el futuro. Si el puente no te lo ofrece la política, vos le ofreces un puente diciéndole, bueno, ok, yo te lo voy a comprar esos bonos al 2024 o al 2025. Lo que pasa es que se necesita la decisión de los partidos políticos. A ver, lo que estamos diciendo es que lo que necesita el mercado, que de los mercados tan tranquilos todo está un poquito menos peor, y lo que necesita para tranquilizarse es algunas certezas que no le está dando todavía nadie, ningún candidato. Ayer hablaba José Luis Esperi, y lo voy a citar porque dijo algo muy interesante, que es sobre determinados temas que consensuar. Hay que decir esto sí, esto no. Entre distintos candidatos de distintos espacios políticos. Hay que sentarse a negociar. Y es un poco lo que estás diciendo, Juan Luis. Sí, pero, hay que sentarse a decir esto sí, esto no. Está claro, pero cuando yo dije eso en algún momento me han dicho, ¿vos crees en los Reyes Magos? Y yo respondo, no. Bueno, perdón si alguno cree. Yo quiero decir que yo particularmente, digamos, no es que crea. El punto está en que vos necesitas... para llegar ordenadamente sería mejor llegar a través de algún tipo de consenso. No significa esto decir exactamente... Tranquilizar y decir esto no, por ejemplo, que es lo que vos decís, ¿no? De alguna forma sí, pero eso hasta ahora no se ve básicamente por una razón, porque todos tienen incentivos a incendiar. Es decir, la oposición de alguna forma a magnificar el problema y no resolverle el problema a esta gestión, y esta gestión no tiene ningún interés en resolverle el problema a la próxima. Pero eso es porque, Juan Luis, porque Juntos por el Cambio dice, si nosotros ahora ya le damos la certidumbre, estos patean el problema para adelante y la solución queda en las manos del próximo gobierno. Y este gobierno lo que busca es estirar esa posibilidad. El tema es el costo político. ¿Quién paga el costo político? Ese es el punto. Vos estás mencionando lo mismo que yo decía, es decir, que no hay incentivos de ninguna de las dos partes para llegar al acuerdo. El problema está en que en algún momento el problema estalla y te estalla en las manos. Entonces, te estalla en las manos significa
se necesita acelerar la devaluación, cuando en realidad este gobierno lo que esperaba era tener una devaluación de 3%, 4%, 2% llegando a las elecciones. Bueno, eso no está disponible. Esperaban una inflación de 3% mensual. Eso no está disponible. Bueno, cuando se determine que eso no está disponible, probablemente, esto no es ninguna... Pero ya lo sabemos que no está disponible. ¿Qué significa cuando se determine? Ya está. Si tenemos 6% enero, 6% febrero. En los mercados finalmente aparece esto. En los mercados finalmente aparece. ¿Con qué forma aparece aumenta la brecha cambiaria? Aún más. Aumenta la brecha. Aumenta la brecha a pesar de que vos subas la tasa de interés 4 puntos. Claro. Porque ahí necesitas que la tasa suba 25 Atención, puntos. porque esto es lo que estamos buscando. Los mercados van a decir, dice Juan Luis Burr, van a decir en algún momento, atención porque la inflación va a ser muy alta. Lo van a decir de distintas maneras. Nosotros estamos aprendiendo con él y con ellos cómo lo van a decir. La inflación va a ser 6. No va a ser el 3, lo van a decir los mercados con distintos comportamientos. Juan Luis. La brecha cambiaria te sube. La brecha no es ya del 90%, sino que es del 100, 110, 120 o 130%, o el número que sea. Recordemos que esa brecha llegó a esos niveles en el mes de julio y agosto del año pasado. Claro. Es decir, no son niveles extraordinarios, son niveles que hemos visto hace 6 meses. Mientras tanto, los salarios, repasemos algunas cosas, Rubén. Por ejemplo, ¿cuánto necesita una familia para ser clase media? ¿Cuánto necesita hoy una familia tipo? Mira, este número, 2 adultos, 2 niños. Ahí tenemos una placa. Este número es bastante real. Esto es medición de la ciudad de Buenos Aires. Acá, familia tipo. ¿Con casa o sin casa? Propietario. Entonces es una familia tipo bastante acomodada porque tiene una casa donde vivir. Bueno, 250.000 pesos es el monto para no caerte de la clase media. En realidad, el número llega, para estar adentro de la clase media, llega hasta casi 850.000 pesos. Y no me estoy equivocando. ¿850.000? 850.000 pesos. Claro, porque, a ver, hay un problema que estamos teniendo en el análisis y es, mira, ahí lo tenés, clase media, entre 251.423 y 804.554. Esto mide, la ciudad, es un informe sobre la ciudad, ingresos de una familia tipo, 2 adultos, 2 menores, para estar adentro de la clase media. Para mantener que quede claro que auto. ¿Por qué hay una brecha tan grande entre los 251 y los 800? Por ejemplo, porque algunas familias alquilan y cuando alquilan tienen otros gastos. Porque tienen otros gastos, porque alquilan o no alquilan. Esto, a ver, pero además hay que tomar en cuenta algo que lo hemos ido olvidando. El menú al que puede acceder la clase media era muy amplio siempre. Nos lo hemos olvidado porque la clase media quedó ahí en el camino. Estaba la baja, la media, la alta, y todas eran clase media. Está la clase media que podía ir un fin de semana a Mar del Plata durante el año, que podía pensar en 15 a 20 días de vacaciones, la que no podía igual estaba en clase media. La que iba a colegio privado los chicos, ¿no? Eso era clase media. La que podía pagar un colegio privado pero elegía el colegio público, entonces tiene un menú distinto. Bueno, esto se fue fundiendo en esta medición. De eso tenés otro límite, entre 251.423 y 163.339 ya para que no te caigas en la pobreza. Y la verdad que si miramos, no sé, Juan Luis tiene números mejores que los míos en esto, si miramos números nacionales, y la verdad que esto es un desastre, si pones en números nacionales este parámetro, tenés un porcentaje altísimo del país, pero mucho más alto del índice de pobreza que conocemos por incluso multidimensional. Y 89.836 para abajo en esta medición, Ciudad de Buenos Aires, insisto, familia tipo ya es indigencia, que también es un número que si lo aplicáramos a nivel nacional quedaría un desastre. Sobre estos números me interesa tu opinión, Juan Luis. Lo que estamos viendo es un cambio importante en el mercado de trabajo, digamos, un aumento de la cantidad de gente que está empleada en condiciones de baja productividad. Toda la economía está sometida a una situación de baja productividad. ¿Productividad qué es? ¿Cómo medimos productividad? De alguna forma, un indicador sería el Producto Bruto dividido la cantidad de gente que está trabajando, eso te da el producto por cada ocupado que hay. Bueno, eso está cayendo en Argentina. Y eso está cayendo básicamente porque no hay incentivos a invertir, no hay incentivos a aumentar el capital, etcétera. Quiero aclarar que estos números que nos trae Rubén tienen que ver con un empleo formal. Sí, bueno, pero ni hablar de los que están informales, porque vos decías, hay empleos formales que están como pauperizados, ¿no? Sí, pero no te olvides que estos son números de consumo. Entonces, para ganar 300.000 pesos, yo puedo trabajar en la formalidad o en la informalidad. ¿Cuál es el problema? Bueno, normalmente la formalidad te da unos ingresos más altos.
Últimamente, en los últimos años, en los últimos 10, 12 años, la productividad cae, los ingresos de los formales caen, pero caen mucho más también los de los informales. Por lo tanto, tenés un fenómeno importante a considerar, y es, primero, la gente ocupada está mayormente ocupada en la informalidad. Primera cuestión, eso es relevante porque el salario medio del informal es más bajo que el del formal. Entonces, vos tenés más gente como informales. Primera cuestión. Segundo, el nivel del ingreso informal está cayendo fuerte. El dato de diciembre, último dato disponible, dice que el ingreso informal, diciembre contra diciembre, ajustado por inflación, cayó 15%. 15.3% para ser más preciso. Estoy tomando los datos la caída del oficiales salario último año. Del dato del salario informal. Informal. No es el formal. Informal. Es el informal. Pero Ahora, informal es la mitad. informal es un poco más del 50% de los que trabajan, de los puestos de trabajo. ¿Entendés? Entonces, ¿cuál es el punto dramático de estas estadísticas? Bueno, el punto dramático que surge es que vos tenés un mercado de trabajo que se está informalizando, por un lado, con ingresos más bajos, con ingresos que caen, y por otro lado, un mercado de trabajo que se escapa la gente del mercado, tratando de conseguir otras cosas. Por ejemplo, la gente que no trabaja para la Argentina y entonces no tiene seguridad social acá, sino que trabaja para el exterior. Y al mismo tiempo, las empresas, y este es un dato novedoso, las empresas empiezan a contratar gente también del exterior. ¿Por qué? Los contratan afuera. Los contratan afuera y entonces no está, digamos, los contratan en todo caso de forma tal que no son personal en relación de dependencia. Es Con decir, las consecuencias ya no solamente para el bolsillo de los trabajadores, sino también para el bolsillo del Estado. Que por le entra supuesto, menos plata de la menos formalidad. ingresos, pero el más perjudicado en todo esto es, vos tenés un mercado laboral que se está desarmando un poco. En parte, eso también hay que entenderlo, hoy en día los trabajos son mucho más, deberían ser mucho más flexibles. Uno debería poder cambiar mucho más rápidamente. Toda la legislación laboral argentina está pensada para dinosaurios, o sea, para entras y no te vas nunca. Mientras tanto, lo que vemos en nuestros hijos, en las generaciones jóvenes, ¿no?, que son bastante más elásticas que lo que somos nosotros, una informalidad que crece para mí de una manera dramática. O sea, todos haciendo trabajos informales sin ningún tipo de seguridad social. Y estoy hablando de profesionales, de chicos que son profesionales, algunos incluso con terciarios universitarios y más, posgrados, maestría, que hacen trabajos y ponderan, bueno, tener la plata, ¿no?, para pagar las cuentas. Bueno, es que no sé si José Luis, pero él analizó este fenómeno. Es muy poca la cantidad de empleo nuevo que se genera ahora, que está alcanzado por nuestro sistema legal laboral, por la ley de convenio colectivo de trabajo. Con la excepción de los empleados públicos, que son los únicos que crecen en ese contexto, el resto, hoy tenemos la misma cantidad de asalariados bajo esos convenios que hace 12 años, un poco menos inclusive. Todos nuestros, sí, para que quede una cosa que quede claro para que la gente entienda, todos los chicos que vemos que están empezando trabajos nuevos, que todas estas variantes, ninguno está alcanzado por ninguno de los reclamos de la CGT. Ninguno, para que quede ninguno, porque ninguno. trabajan en empleos que lo que defienden los Moyano, para que la gente le quede clara, es algo que está fuera de su sistema de trabajo. La ley que defiende la CGT, que es lo que dice el que defiende a dinosaurios, hoy no los alcanza porque no les conviene tampoco, ni piden que los defienda esa ley. Trabajan para Estados Unidos y cobran en dólares en una cuenta en Estados Unidos. Existir, los chicos ni siquiera tienen esa conciencia de que tienen que tener seguridad social todavía, y no estamos hablando de los chicos que están haciendo delivery, sino que hablamos de profesionales también. Sí, pero y aparte porque ya saben que las jubilaciones de acá a 30, 40 años, cuando les toque jubilarse, el sistema puede llegar a cambiar 1000 veces. Si ya lo vieron en el pasado y los ven a sus padres o abuelos jubilados cobrando miseria, dice, ¿para qué me voy a preocupar ahora? Esa es una de las jubilación? cuestiones. Bueno, esto que estás diciendo no es menor. Están viendo lo que cobran los abuelos, ¿no?, que no les alcanza para nada. Están viendo los padres ayudando a los abuelos. Y no están ponderando más que conseguir el trabajo y nada, pasar el momento. Hay varias cosas, por supuesto, siempre. Primero, una persona de 25 años no tiene la misma preocupación que tiene una persona de 50 años. Un chico de 30, 35 también, Está okay. Entonces, primero está la cuestión de la percepción del problema que vos tenés cuando vos dejás de trabajar a los 60, 70, 80 años, lo que sea. Primera cuestión. Pero la segunda cuestión es que vos ves que
todas las jubilaciones en realidad son achatadas de forma tal que el 70, el 80% termina cobrando siempre una jubilación mínima, que no te alcanza para nada, y solo un grupo accede a una jubilación un poco mayor, que además es sistemáticamente cortada. Es decir, si vos ves la evolución de las jubilaciones en los últimos 3 años, durante la actual administración, lo que se ha hecho es reducir sistemáticamente en términos reales, es decir, en términos de poder de compra, la jubilación del que aportó. Es decir, si vos aportaste 30 o 40 años, fuiste. O sea, te van a embocar, como dicen los chicos. Es decir, ¿por qué? Porque te van a sacar lo que vos aportaste. Peor aún, Juan Luis, al que más le recortan es el que más aportó. Bueno, sí, claro, por supuesto. Porque este es el agravante, al que más le recortan es al que más aportó, porque todo lo que ha subido o todo lo que ha tenido una mejora es de la pirámide más baja, se ha ido achatando la pirámide, por lo tanto, en esa reducción, quienes más aportaron, más padecieron. Quiero sumar información, pero está bueno todo lo que hablamos recién, porque cuando se habla de salarios, vamos a hablar ahora de los salarios formales, se habla de una porción cada vez más chica, es lo que está diciendo Juan Luis Burr. Salarios formales en los que discute la CGT, como él dice, están por afuera los jubilados, que cada vez ganan menos, están por afuera los chicos jóvenes que están buscando trabajos y están muchas veces sin cobertura social, están por afuera más del 50% de los informales, o sea que cada vez en una Argentina que 40 años atrás o 50 años atrás, cuando se hablaba de cuáles son, por ejemplo, los trabajos que dejan mejores salarios, se hablaba de un porcentaje mucho más grande de la población que trabaja. Ahora son cada vez menos, hay cada vez más autónomos, hay cada vez más informales. Se sigue hablando de los trabajos formales y son pocos, Rubén, son pocos, sin embargo hay algunos gremios que están mejor parados que otros, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con el mercado en sí mismo, con las demandas, y también tiene que ver con la negociación de sueldos que hace cada uno de los sectores. Acá sí tenemos que entrar a hablar de sectores sindicalizados. Fíjate, ¿quiénes son los que mejores pagan? Petróleo y minería, que estás en salarios promedio de esto es promedio. Esto es promedio, ¿no? Promedio, okay. Promedio. 494.848 pesos. Seguimos en el rubro energía, suministro de electricidad y gas, 339.500. Y finanzas y seguros, que también ha sido, acá tenemos que hablar de valores, 307.847. Está dentro de las paritarias que con más fuerza se han negociado. Son sectores recontra concentrados, son sectores que tienen poder de extorsión, lo digo en estos términos porque se dice así, tienen poder de extorsión en el mercado, presión, todos. diríamos. Bueno, si querés de presión más elegante, está bien. Sí, esto... Pero la verdad es esa, nadie, el Estado no puede vivir si le cierran los bancos. Con un paro de bancos indeterminado, el Estado no puede vivir. Fíjate, estos son los que peor pagan. Que peor pagan. Sí. Alojamiento y gastronomía. Uy, son los que están más abajo. 79, sí, acá estamos en la contramano del mundo. Y enseñanza, siempre, ¿no? Pues los servicios en el mundo son los que mejores se pagan, los que están proveyendo servicios. Acá se paga muy poco y ni hablar enseñanza en otros lugares. Y estos 3 rubros que marca Rubén, fíjate que con 2 miembros de una familia que cobren estos salarios, no llegan a ser clase media en las estadísticas que marca Rubén. De acuerdo al Instituto de 2 adultos. Claro. 2 adultos que cobren estos salarios no llegan a 250.000 pesos, era la cifra de ser clase media. Además, perdón, algo para aclarar, los números que dimos de la ciudad son del Instituto de Estadística de la ciudad, no es que alguien se puso a dibujar números. Ahora, fíjense esta placa, veámosla en detalle, los que menos cobran. Ahí empezamos a entender, Juan Luis, por qué muchos se quieren ir, ¿no? ¿Por qué muchos se quieren ir? El que estudió turismo, por ejemplo, acá gana, este es el promedio del salario que gana, en ningún lado se gana esto, ¿no? Estamos hablando de relación de dependencia, cada vez la torta es más chica, cada vez son menos. Sí, por supuesto en todo esto son los promedios. Hay sectores donde hay mucha gente menos calificada que otros, entonces los promedios te bajan la cosa. El problema central es que, digamos, como estaba señalando recién Rubén, es decir, vos tenés sectores que te fijan pautas muy altas porque tienen protección, básicamente, porque tiene una protección. El sector bancario, para dar un ejemplo, o el sector, digamos, el sector de camioneros, para dar otro ejemplo. Sí. Es decir,
Allí básicamente tenés una suerte de protección natural. Protección natural porque, bueno, en el caso de los bancarios, vos necesitas el sistema financiero, no compite demasiado con el resto, lo mismo que los camioneros, digamos, sobre todo porque te frenan cualquier expansión de otros medios de transporte. Entonces, uno pretende que las condiciones que se negocian en eso se extiendan a los demás. Cuando vos pretendés que esas condiciones se extiendan a los demás, le generás a ciertos sectores una carga enorme de costos que te lleva a que esos sectores paguen muy poco finalmente, porque si no, no puede subsistir. Vos pensás que ese sector de gastronomía incluye, digamos, lugares de restaurantes, etcétera, cosas por el estilo, que no solamente tenés que pensar en los grandes restaurantes, tenés que pensar en los boliches, porque la mayor parte de esa gente trabaja en los boliches. En la medida que trabaje formalmente, muchos trabajan informalmente también. Es decir, lo que vas a encontrar es que hay una forma de pensar las cosas que yo miro a un sector protegido, le doy ciertas ventajas y trato de que eso se extienda a los demás con ciertos derechos que los hace imposible de funcionar. Es imposible que una empresa funcione en la Argentina en las mismas condiciones que funcionan en el resto del mundo si vos no le das las condiciones para que funcione, es decir, si le das las condiciones de productividad. Por eso aparece la informalidad, ¿verdad? Por eso te aparece la informalidad. La informalidad es un fenómeno que explota en la Argentina a partir de la década del 50, cuando se extienden fuertemente todas estas condiciones a todo el mundo, de los sectores protegidos a los sectores se generalizan y entonces muchos sectores empiezan a contratar gente informalmente. Es un fenómeno que se produce sobre todo a partir de los años 50. Ahora, es muy importante esto que estás diciendo, porque la sensación es que la informalidad está creciendo ahora. Sí. Esto que vos decís, determinado tipo de negocios, comercios, distintas actividades que solamente pueden subsistir si algunas personas las tienen en negro. Y crece además el que está en el borde de la formalidad, en el borde. ¿Quiénes son los que están en el borde? Todo lo que es el monotributo social, por ejemplo, son más de 600.000. De todo lo que es el monotributo en general, no todo el monotributo, porque todos pueden ser monotributistas, pero quiero decir, hay una parte importante de monotributistas y sobre todo los monotributistas sociales que están todos en el borde de la formalidad. ¿Qué significa eso? Hoy son formales porque pagan una cuota para una actividad, pero en realidad compran una serie de cosas de seguridad social. Por ahí no les alcanza y si no las pueden pagar dejan de ser formales, dejan de inclusive pagar eso. O sea, empiezan a dejar de pagar cargas sociales, bueno, ¿no? Es como algo paulatino. Es la formalidad en el mundo y en la Argentina en particular no es una cosa que sos formal o sos informal. Hay toda una franja en el medio. Sí, claro, una franja en el donde medio. Está mucha gente. Esa franja, lo que está pasando es que se está haciendo muy grande, se está haciendo muy chiquita la franja formal. Se está ampliando la franja del medio, llamamos formales a gente que casi no aporta nada y le decimos que es formal. Es algo así como decirte que tal persona está desocupada, yo le doy un plan de empleo, entonces digo que está ocupada. Porque yo le doy o sea, llamamos formal a los que le damos planes. Llamás formales a los que les das, te explico, el monotributo social. Y si vos ves las condiciones, es un sector donde la productividad es bajísima, no podrían comprar ninguna prestación social, pero le llamamos formales. Es decir, por definición estadística, incorporamos como formales a una cantidad de gente que no lo son. Lo que estás diciendo habla de la negación del deterioro. Porque si nosotros hacemos eso y no comunicamos lo que pasa, bueno, además de ocultarlo y además de hacer un relato, no estamos sabiendo qué es lo que hay que cambiar, no estamos asumiendo el deterioro de la Argentina. Lo vas a intentar resolver con más planes especiales, más apoyo, y eso no te resuelve las cosas, te prolonga la agonía. Es tan interesante hablar con Juan Luis Burr, tan interesante que por